Perfiles. Personalidades del mundo de la política, la cultura, el deporte, la educación, la ciencia, la militancia social y el espectáculo. Perfiles en la UNDAB. Perfiles, acciones, el pensamiento y el trabajo creador en nuestra época en la Argentina de este tiempo. Perfiles en la UNDAB. Eduardo Borkin. Bueno, doctor, gracias por estar acá. No, gracias por invitarme. La radio también tiene ganas de divulgar cosas que pasan desde la visión de los científicos y también la coyuntura, que en este momento incluye a los científicos, sobre todo ciencia y tecnología argentina. ¿Alguna vez pensó que se armaba un colectivo en defensa de los intereses de la ciencia, de la magnitud con que ha debido actuar el profesional en estos tiempos? Miren, la realidad es, históricamente, en los últimos 12 años no hacía falta. Es decir, los últimos 12, antes del 10 de diciembre del 2015, no hacía falta armar esto porque los intereses de la ciencia estaban más que defendidos. Se iba más adelante de lo que uno esperaría. De la ciencia y de la tecnología. Yo soy un tecnólogo, un científico devenido en tecnólogo, entonces siempre dejo la tecnología dentro. Antes de esa fecha, antes del 2003, hubo importantes hechos en ciencia, hubo importantes hechos, en política científica, pero la realidad es que la ciencia seguía siendo considerada una especie de artículo de lujo. Podíamos mostrarle al mundo, obviamente, los premios Nobel, obviamente que algún argentino ganaba algún premio en alguna ciencia dura en Europa o en Estados Unidos, pero la ciencia no constituía parte de la política nacional. Es decir, era algo aparte, si se quiere, y hago el paralelo, si se quiere, como el arte. Es decir, es algo que está bien, que es un bien cultural, pero que el país, la vida diaria, el país de los ciudadanos, no dependía de la ciencia. Del 2003 al 2015 dimos el enorme salto de que la población empezó a ver, a pensar, los hechos gubernamentales lo demostraban, que la ciencia, además de ser un bien cultural, que lo es, la ciencia y la tecnología eran un bien económico. Eran un bien que mejoraba la vida de la gente, creaba empleos. Mira, yo siempre digo, yo me recibí de ingeniero acá en la UBA en 1974. Cuando yo me recibí de ingeniero, empecé a trabajar en una empresa metalmecánica, que ya no existe, pero que estaba frente a la cancha de Huracán. Y estábamos muy contentos porque diseñábamos tecnología del siglo XIX, pero diseñábamos, es decir, diseñábamos grúas, diseñábamos calderas, diseñábamos alguna estructura metálica, hacíamos el cálculo, digamos algo del siglo XIX, pero lo hacíamos. Cuando pasaron los años, yo me fui a hacer el doctorado afuera, cuando pasaron los años, estoy hablando de los 90, bueno, no, los ingenieros no hacían tecnología ni del siglo XIX, ni del XX, ni del XVIII. Es decir, en la Argentina no se hacía tecnología. Era un hecho que se decía que Argentina es un país que usa tecnología, no que hace. Había casos excepcionales, pero digamos, en general eso era así. Y llegamos al 2003 en donde no es que se trató, y esto es una frase que dijo alguna vez otra persona, no recuerdo bien quién, no hubo un gobierno que apoyó a la ciencia, sino que un gobierno que se apoyó en la ciencia. Es decir, fíjese qué decisiones se tomaron. Cuando Néstor Kirchner toma la decisión de que la radarización de los aeropuertos en la Argentina se va a hacer con radares fabricados en el país, es una decisión fuertísima, porque imaginemos solamente que hubiese habido un accidente en un aeropuerto con costo de vida. Obviamente lo primero que se iba a decir es, claro, hay radares que hacen en Argentina, gente que no sabe hacer radares, pasó esto. Claro. Se la jugó, los radares se hicieron y fue exitosísimo el plan de radarización. Hay que decir que antes de eso sí hubo accidentes en la Argentina, a pesar de fallas que pueden haber sido humanas, de radares o lo que fuere, ¿no? Exacto, sí, sí, exactamente. Después, la construcción de satélites. El satélite ARSAT 1, el satélite ARSAT 2, satélites
de telecomunicaciones. Digamos que somos el único país de Latinoamérica que hizo satélite de telecomunicación, y hay muy pocos países en el mundo que lo hicieron. Y se jugó el gobierno y dijo, bueno, vamos a hacer un satélite de telecomunicaciones. En la Argentina vamos a hacer 2, vamos a hacer 3, no dio el tiempo. Y se creó una ley que crea la industria satelital, que defendía el hecho de que en la Argentina se hiciese los satélites. Y yo trabajé con mi grupo en ARSAT 1, ARSAT 2, y yo veía a los chicos, en general, salvo mis 2 socias y yo, que ya somos gente mayor, la gente que trabaja con nosotros son chicos de 20 y pico de años, recién recibidos. Y yo los veía a veces discutir cómo inciden las vibraciones aleatorias sobre el instrumental del satélite cuando el satélite está en la ojiva del lanzador, y las diferencias entre si lo lanzan con el Ariane o con el Soyuz. Y yo me acordaba de cuando tenía esa edad, discutiendo las tensiones en el gancho de un puente grúa, y había 2 siglos de diferencia entre los que estábamos discutiendo. Fantástico. Esos chicos se formaron en la Argentina, entendiendo que en la Argentina se hacían y se podían hacer cosas. Y bueno, eso está retrocediendo a paso redoblado, por decirlo de lamentablemente. Forma, ¿no? Sí. Bueno, eso por supuesto generó una reacción que es desconocida, de la que hablaremos más adelante, pero ya que estamos tocando en esta síntesis temas tan delicados, soberanos de evolución y además de inclusión, ¿cómo fue la experiencia ARSAT? ¿Cómo la recuerda? ¿Cómo nació? ¿Cómo se proyectó? Mire, nosotros fuimos durante el periodo de ARSAT 1 y ARSAT 2 proveedores de INVAP. Nosotros hacíamos modelos que, digamos, en la computadora reproducían las vibraciones que iba a experimentar el ARSAT, ya sea en los ensayos de calificación o en vuelo. Y fue una experiencia muy, muy emocionante, porque INVAP realmente tenía la virtud de saber guiar, llevar, ser el eje alrededor del que giraba un grupo importante de pymes, un grupo importante de instituciones del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Un trabajo muy profesional, muy serio, con INVAP en el centro, y alrededor de él pivotábamos todos los que aportábamos a ese trabajo. Un cronograma de diseño muy afinado, un cronograma de ensayo muy afinado. En realidad, yo, digamos, me había ido del país desde el 80 hasta el 85, es decir, la mayor parte de mi vida claramente lo vivía en el país. Uno notaba que estábamos viviendo otro país en donde un proyecto tecnológico de envergadura se podía hacer. Después yo tuve la suerte de conocer y tener una muy pequeña participación en el proyecto de Atucha 2. Eso yo le diría que fue una epopeya. ¿Por qué? Porque, bueno, la obra estuvo muchísimos años parados. La empresa principal que había diseñado y empezado a construir la central, que era KWU, Kraft Workers Union, de una subsidiaria de Siemens, ya no existía. Los planos estaban en copias heliográficas, no estaban en formato digital como están ahora. Muchos de ellos estaban arruinados, muchos de ellos por la humedad, etcétera, etcétera. Los proveedores de partes, ya muchos no existían, es decir, las empresas por ahí no sobreviven tantos años. Y lo que es más importante, había habido un cambio en las normas de seguridad de las centrales después de Chernobyl. Bueno, un equipo argentino de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, con el apoyo obviamente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, pudo, con un apoyo de pymes, con un apoyo de instituciones de investigación, pudo sobreponerse al tema, remontar la cuesta, y Atucha 2 hoy está funcionando. Claro, producir esa actualización que requería y ponerla en marcha, ¿no? Exactamente. Eso es algo extraordinario. Ahí en el recuerdo, para retomar un poco el tema satelital, la Argentina, así casi longitudinal, norte-sur,
tenía históricamente satélites que paradójicamente la iluminaban en forma transversal, Sí. con lo cual había que poner antenas enormes punta a punta para poder llegar. Y además tenía una dependencia a las empresas extranjeras para poder acceder a la comunicación. Bueno, hoy la estamos retomando esa dependencia. A eso iba, si realmente hemos retrocedido también en ese aspecto. Y bueno, hoy ha habido autorizaciones a muchas empresas extranjeras para iluminar y transmitir a nuestro país. ¿Y qué representa eso? Es decir, no solamente que están transmitiendo en nuestro país, sino que están compitiendo contra ARSAT 1, ARSAT 2. Es decir, que en este momento, por impulso del gobierno, se está creando una competencia que digamos, de empresas muy desarrolladas, con muchos años de experiencia, con mucha actividad a nivel internacional, contra una empresa que estaba en periodo, si se quiere, de incubación. Entonces, a ver, las empresas cuando nacen, una industria que está naciendo, que hizo solamente 2 satélites de telecomunicaciones, después de todo, de ninguna forma puede afrontar la competencia. Es como un chico cuando es chico, bueno, hay cosas que no puede hacer y si usted lo larga a hacer seguramente le va a ir mal. Y máxima en condiciones de cierta orfandad ya de parte del Estado que se va desprendiendo, ¿no? Ahora, esto es notable, porque el Estado tiene o no que ser el tractor del desarrollo tecnológico. Y cuando digo desarrollo tecnológico, arrastra también el desarrollo científico. ¿Tiene que ser o no? Usted escucha por ahí decir a nuestros neoliberales periféricos, pero bueno, eso es otra discusión. Usted los escucha decir que no, que hay que dejar competir, que el Estado no tiene que hacer, pero eso se contradice con lo que pasa en todos los países del mundo. Hay una autora, Mariana Mazzucato, que es profesora en Inglaterra, en la Universidad de Londres, el University College of London. Ella hizo un estudio y hay que muestra que en todos los países desarrollados, en realidad la punta del desarrollo tecnológico se debe a la atracción del Estado. La atracción del Estado que arrastra consigo empresas, que arrastra consigo universidades, que arrastra consigo a empresas nacionales. Ahora, es muy interesante porque hay un instituto en Estados Unidos, en la zona de California, que se llama The Breakthrough Institute. The Breakthrough Institute es un instituto, The Breakthrough quiere decir la innovación. Es un instituto dedicado a estudiar la innovación. Y tiene un artículo muy interesante que dice ¿de dónde vinieron las tecnologías importantes? Y muestra que desde el siglo XIX el gobierno americano ha sido el principal tractor del desarrollo tecnológico del siglo XIX, desarrollando híbridos. Por ejemplo, George Washington, primer presidente americano, fue la persona que introdujo en la industria americana, en ese momento en la industria de armas, había varios fabricantes de mosquetes, el rifle de esa época, y les dice, no, tienen que tener piezas intercambiables, porque si no, nunca vamos a hacer una industria nacional. Va a haber el fabricante de mosquetes A, el fabricante de mosquete B. Cuando se rompe el mosquete B, yo no le puedo poner un repuesto al mosquete A, no me sirve. Y George Washington, primer presidente americano, usando la fuerza del Estado, obligó a la industria americana a hacer piezas intercambiables, un paso adelante gigantesco. Después hay un estudio de Mazzucato donde despieza al famoso iPhone. Si usted habla del iPhone, en general es tomado como el símbolo del innovador privado, ¿no? Bueno, todas las partes del iPhone fueron desarrollados por impulso, y ahora voy a aclarar lo que quiere decir impulso, de los organismos americanos, el Departamento de Defensa, el Departamento de Energía, etcétera, etcétera. Todo, la pantalla sensible, el GPS, el sistema operativo, todo desarrollado por impulso del gobierno americano. Ahora bien, ¿qué significa impulso? Impulso significan varias cosas. Por un lado, el apoyo al desarrollo de la ciencia básica y de la enseñanza universitaria.
El apoyo quiere decir la financiación. Claro, el económico, dinero, claro, el aporte. Sí, sí. Es decir, no hay desarrollo tecnológico en un país que no tiene ciencia básica acorde. Después significa también empujar proyectos en que la industria privada participa y el Estado actúa de primer comprador. Perfiles en la UNDAB. Eduardo Borkin. Es profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, ingeniero electromecánico y doctor en Ingeniería Mecánica. Fue director general del Centro de Investigación Industrial de Tenaris y fue además responsable del Centro de Simulación Computacional para Aplicaciones Tecnológicas. En Perfiles, conversamos con Eduardo Borkin. Porque fíjese que cuando muchas veces acá hablan de apoyar a la industria privada para que sea innovadora, Sí. se habla de créditos, de Subsidio. Pero en realidad lo que la industria que quiere ser innovadora necesita son clientes. Ujú. Y como el Estado en cualquier país del mundo es el principal comprador, lo que se llama el compra estatal, Ujú. el Estado, usando inteligentemente su poder de compra, desarrolla todo ese tipo de cosas. Acá el Estado está desapareciendo en esa función. Entonces, estamos, digamos, yendo en contra, ya no, que el Estado actúe de tractor del desarrollo tecnológico, no es que pasa en los países menos desarrollados o que es una idea socialista o cosa por el estilo, no, eso es lo que hace el mundo desarrollado. Esos países a los que queremos parecernos, pero tratamos de hacer todo lo posible para no Exactamente. para no llegar. Además estaba pensando mientras lo escuchaba, Eduardo, que hay una acción de cierto virtuosismo, si se me permite el término, en ejemplos como ARSAT, porque ahí participó el Estado, la formación de nuestros científicos, la asistencia financiera, pero también el sector privado, ¿no? Claro. Ahí había un cúmulo de elementos que hablaban de esa suerte de virtud del Estado como elemento aglutinante. Mire, ahí se puso en marcha el famoso triángulo de Sábato. Ajá. Estaba el Estado, el Estado dice, hagamos satélites. Estaba la empresa ARSAT, que era la empresa que compraba y después manejó el satélite. Estaba el ingeniero principal, que era la empresa INVAP. Estaban las pymes, un montón de pymes que hacían desde modelados hasta partes electrónicas, antenas, etcétera. Y finalmente estaban instituciones del servicio del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, institutos de investigación, universidades que cumplieron roles en esto. Es decir, pusieron en marcha el famosísimo triángulo de Sábato, del que tanto se habló en nuestro país, ¿no? Creo que eso fue un ejemplo muy, muy virtuoso de lo que puede hacer la atracción estatal. Chicos que se introdujeron a la ingeniería con ese proyecto, que en lugar de introducirse a la ingeniería en un proyecto de construcción de un edificio de propiedad horizontal o de construcción de un galpón industrial, se introducen trabajando sobre elementos realmente de altísima tecnología. Ahora, allí, en el recuerdo, pues además todo está muy fresco y además es tan abrumador, como una suerte de desprecio de los grandes medios y también de alguna dirigencia que se encargó hasta de ir ridiculizando ese esfuerzo. Yo no me acuerdo quién fue el político que dijo tanto ruido por poner una heladera enorme. Sergio Massa. Sergio Massa. Es decir, evidentemente Sergio Massa no entiende nada de este tema, es decir, porque es una ridiculez. Alguien le aconsejó después que se retractara y que se retractó, quedó dicho, ¿no? Claro, digamos, cuando fue honesto, cuando fue sincero, dijo lo de la heladera en órbita. Después le dijeron, no, flaco, diciendo estas cosas no se gana. Entonces, se acomodó poco la cosa. Claro, pero lo importante es, tenemos una clase política que
Bueno, y yo creo que de ahí viene un poco la diferencia entre nuestra clase política en general y lo que fueron Néstor y Cristina. Es decir, es como que a mí me manden a jugar al fútbol con la primera de algún club de primera división. Es decir, es tan distinto la formación, la visión que tienen nuestros políticos diarios, digamos, nuestros políticos con los que nos cruzamos todos los días, y la que tenían estas dos personas, que realmente es un partido, si se quiere, demasiado desigual. Hay una bisagra importante que lo estoy charlando con los científicos en estos programas, que es la rejerarquización de la ciencia y la tecnología del Estado con la creación de un ministerio. Sí. Ciencia, tecnología e innovación productiva. Sí. El ministro sigue, parece con alguna actitud cambiante por momentos de aquellos días fundacionales de 2007. ¿Qué significó eso? Por ejemplo, usted habla de estudiantes o de ingenieros recién recibidos. Este proceso virtuoso que marcábamos de INVAP, lo de Atucha, en fin, la generación de nuevos profesionales, ¿se corta cuando el país retrocede en estas decisiones? Aparte de los casos así concretos de ARSAT, de INVAP, etcétera, yo me acuerdo que por los 90 o algo por el estilo, por un motivo de trabajo, yo tuve que ir a España. Y bueno, en la pieza del hotel, antes de irme a dormir, puse el noticioso y estaba hablando Felipe González. Y decía, bueno, yo me quiero referir, no me acuerdo si dijo 3 o 4 problemas más importantes de España, o los temas más importantes de España, los temas sobre los que el gobierno se tiene que centrar. Y uno de ellos era el desarrollo científico. Yo salí bastante impresionado y sorprendido. Dije, ningún político argentino diría eso. Y bueno, Néstor y Cristina lo dijeron, porque consideraron que la ciencia era muy importante. Y tuvimos grandes secretarios de Ciencia y Tecnología. Yo personalmente era muy amigo de Manuel Sadowski, una personalidad impresionante, un tipo de una sapiencia enorme, digamos, un sabio. Ahora, cuando a Manuel le toca ser secretario de Ciencia y Tecnología, y bueno, lo hace con el presidente en ese momento, le palmea la espalda, lo quiere, lo apoya, pero era un gobierno que terminó achicando el Estado, jibarizando el Estado, y lo primero que cae es la ciencia y la tecnología. Cuando se funda acá el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se dice, la ciencia y la tecnología no son la variable de ajuste en este país. Vamos a tener un ministerio que se va a encargar de que la ciencia y la tecnología tenga su lugar. ¿Fue perfecto el funcionamiento del ministerio durante los años del gobierno de Cristina? Yo diría que no. ¿Qué es lo que faltó? Y bueno, yo creo que lo que faltó es que los lazos con otros sectores del Estado fuesen mayores. Yo, por ejemplo, el último 1 de marzo, cuando se inauguran las sesiones del Congreso, tuve la oportunidad de estar en el Congreso. Y yo le escuchaba a Cristina cuando destacaba todos los logros que hubo en ciencia y en tecnología. Y yo pensaba, bueno, pero todos los logros que está nombrando la presidenta son logros del gobierno, pero son logros que giraron alrededor de otros ministerios. Fíjese, todo el plan satelital giró alrededor del Ministerio de Planeamiento. Sí. Es decir, no fue el Ministerio de Ciencia y Tecnología. La fundación de ITEC, que es otro paso gigantesco que se dio, es decir, por primera vez el CONICET junto con YPF formaba una empresa productora de tecnología, las empresas de tecnología de las que hablaba Jorge Sábato. Y bueno, la nacionalización de YPF y la guía de YPF estaban a cargo del Ministerio de Planeamiento. El Ministerio de Ciencia y Tecnología entró vía el CONICET, que en ese momento lo dirigía Roberto Salvarezza. El tema de Atucha 2, Ministerio de Planeamiento. Los temas de tecnología industrial no se llegó a permear
hasta ese nivel. Entonces yo decía, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ocupó bien el papel de Ministerio de Ciencia, pero no permeó hasta ser Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es decir, la parte de la T no la pudo ocupar. No la pudo ocupar y probablemente no estoy refiriéndome a que no la quiso ocupar, no la pudo ocupar porque hay una diferencia fundamental. La gente normalmente, y yo a veces lo hago, dice ciencia y tecnología como si se tratase de una sola palabra. Son dos palabras. Ciencia es producción de conocimiento, independientemente de su uso. Yo trabajo en agujeros negros, yo trabajo en averiguar científicamente por medio de la ciencia lo que pasó en los primeros nanosegundos del universo, trabajo en ese tipo de temas, profundizo el conocimiento y ese conocimiento no lo hago para un fin específico, sino que se hace y el término lo digo con todo respeto, por curiosidad. Tecnología, no, se hace tecnología para hacer algo. Es decir, la tecnología no pertenece a la humanidad, pertenece al que la desarrolló y la pagó. Y normalmente no, siempre se hace para hacer algo en concreto, para que sirva en el sistema productivo. Entonces, la tecnología toma conocimientos de la ciencia, toma estilos de trabajo de la ciencia, toma metodología de la ciencia, pero no es solamente ciencia, tecnología aporta a la ciencia y otro número de saberes. Perfiles en la UNDAB. Eduardo Borkin. En el año 2015 puso en marcha ATUPAC, la supercomputadora más potente del país, su defensa de la tecnología nacional y del satélite ARSAT-3. En Perfiles, conversamos con Eduardo Borkin. La tecnología, en todo caso, para el ciudadano de a pie que está lejano a la ciencia, a la tecnología, tiene mucha más interacción con el ciudadano. Sí, repercute en la creación de trabajos, en los bienes, en la salud, porque a ver, los médicos son tecnologías, la producción de vacunas es tecnología, la producción estatal de medicamentos, un tema que debimos haber progresado y no se progresó, un debe, claro. Es otro tema que también es tecnología. Entonces, y después están, y me parece importante mencionarlo, porque yo tengo la tendencia a hablar, cuando hablo de ciencia y tecnología, de las ciencias duras y de las tecnologías emparentadas con las ciencias duras. Y el nombre de ciencias duras ya sí es duro. Es duro, digamos. Yo sé que no es un nombre que debiera usar, pero para entendernos. Si estuviese acá Horacio González me recriminaría que use este término. Pero bueno, yo digo lo siguiente: las ciencias sociales también devienen en tecnologías. Tecnología para... Yo veía cuando voy a Vaca Muerta, hay que desarrollar poblaciones en la zona, hay que desarrollar núcleos habitacionales. Y eso, sin la intervención de tecnologías sociales, de ciencias sociales, es imposible. Lo único que uno puede hacer es un caserío donde la gente no pueda sobrevivir, donde no tenga escuela. Claro. Un tema interesantísimo de desarrollo de tecnologías sociales. Yo la fui a ver con otros compañeros de cita en diciembre a Milagro Sala, la fuimos a visitar a Alto Comedero. Y visitamos el barrio, lo que ellos llaman irónicamente el country de la Tupac. Así, escrito escrito canto, como suena. Como suena, sí. El country de la Tupac, destrozado, miserablemente destrozado, es decir, las piletas, enormes piletas para que los chicos tengan piletas inusadas, imposible de usar, vacías, rotas. Bueno, todo eso obviamente a partir del advenimiento de este gobernador Morales. Pero yo veía eso donde había núcleos habitacionales, con casas, con su tanque de agua,
de bien construida, donde iba a ir a vivir gente que no tenía casa. Es decir, ojo, no iba a ir a vivir el tipo que vivía en Tucumán en un departamento de 100, 200 mil dólares, que se mudaba ahí. No, iba a vivir gente que no tenía casa. Las calles bien hechas, los servicios sanitarios obviamente estaban, electricidad, cloacas, etcétera. Una escuela enorme, según lo que me decían, yo no lo puedo aseverar, probablemente la más grande de la provincia de Tucumán. De Jujuy. Perdón, dije Tucumán, no sé por qué, es Jujuy. Un lugar de un hospital y fábricas. Fábricas de tecnología bastante artesanales, alguna fábrica para producir adoquines, algunas fábricas de otros tipos, pero todo destrozado. Es decir, vandalizado, ¿no? Porque vandalizado. Una plaza principal donde hacían sus actos, que era, digamos, yo nunca estuve en Tiahuanaco, pero era una plaza que rememoraba la plaza de Tiahuanaco, con sus estatuas de piedra, con sus escalinatas, etcétera. Todo vandalizado, con vidrio roto en el piso, etcétera. Ahora, ahí se aplicó una tecnología social. Yo no sé si Milagro y la gente de la Tupac lo desarrollaron por intuición o con el apoyo de especialistas en el tema. Pero lo que sí sé es que ahí hubo tecnología social. Y ese barrio desarrollado en Alto Comedero, ese country con CA, es un ejemplo de cómo se hace un lugar vivible. Hace poco un docente de esta casa, el arquitecto Sorín, sacó un artículo sobre el tema, comparando algunos barrios que los hacen arquitectos con todos los diplomas de las universidades nacionales o en algunos casos del extranjero, que no son vivibles, y ese barrio de Alto Comedero es un barrio, era un barrio absolutamente vivible. Entonces yo creo, el tema de cómo manejar... Qué símbolo esto, perdón, doctor, qué símbolo, ¿no?, del cambio de época, que aún a pesar de que, supongamos, yo considero que sigue siendo arbitraria su detención, pero suponiendo que hubiera un hecho delictivo, ¿por qué vandalizar un servicio que, aplicando esa tecnología social, resolvía la calidad de vida de tanta gente, ¿no? Y bueno, el tema es que está todo relacionado. Es decir, yo creo que yo no voy a prejuzgar sobre lo que hizo o no hizo Milagro. Lo que sí sé es que hasta ahora no le probaron nada y ella está presa. Es decir, lleva más de un año presa, acá no se probó nada, esta mujer debiera estar en libertad, el barrio de Alto Comedero debiera estar funcionando y sano, y sin embargo todo está en Jujuy patas para arriba. Jujuy es un lugar muy especial, ¿no? Es un pueblo chiquito. La única psicóloga del servicio penitenciario de Jujuy que hizo empatía con Milagro Sala y la ayudó mucho a soportar. Imagínense que cualquiera de nosotros de repente le dicen, ahora estás preso. Y me como más de un año preso sin que me prueben nada. Es difícil, sin apoyo de alguien. Necesidad de contención, ¿no? Exactamente. Bueno, se la sacaron después. Bueno, es lo que le iba a decir. Yo estuve con ella, se la sacaron, pero no solamente se la sacaron. Como Jujuy es una ciudad muy pequeña, todos se conocen, la insultan por la calle, la llaman por teléfono a la noche para insultar. A la psicóloga. A la psicóloga, porque hizo empatía con Milagro. Es decir, no solo la sacaron, sino que hay una situación en que ella es atacada. Y después, claro, hay dos mundos en la Argentina, ¿no? Yo a la noche escucho C5N, a la mañana tempranito leo Página 12, pero la Página 12 y La Nación. Yo necesito leer los dos. Son dos puntas, claro. Y entonces usted dice que estamos viviendo en dos mundos separados. Estamos viviendo en dos mundos separados. Y esos dos mundos separados llevan a que, y eso lo escribió hace un tiempo Berbisky en Página 12, si usted toma un taxi en Jujuy, el taxista, que normalmente está en Coya como Milagro, el taxista va a hablar mal de Milagro Sala. Es decir, ¿cómo se convence a la gente? Bueno, yo creo que acá su próximo entrevistado para contestar esa pregunta no tengo que ser yo, sino Durán Baró. Está bien. Y además, bueno, el blindaje de los medios, que parece es una constante también en el mundo, ¿no? De trabajar para los poderosos, para lo que llamamos el establishment,
y olvidar, por razones hasta económicas, si uno quisiera, al pueblo en general. Pero derivamos en un lugar que también es interesante, porque Ciencia y Tecnología Argentina, CITA, con Y ahí sí, tiene que ver con la exteriorización de científicos, de hombres de la tecnología, que ven que una construcción se empieza a demoler en forma abrumadora desde el punto de vista de la proyección, ¿no? ¿Hay voluntad de divulgación? ¿Ha sido fácil como para que sean recibidas estas exteriorizaciones? ¿Cómo se llega a construir colectivamente una protesta? Mire, la verdad es que cuando fue la toma del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ya para fin del 2016, los coches que pasaban por la calle saludaban, yo le diría que fervorosamente, a los chicos que estaban tomando el ministerio. Yo creo que acá hubo algo, y vuelvo a Felipe González, cuando él decía que la ciencia y la tecnología es uno de los principales temas de su país, la gente empezó a percibir que necesitaba ciencia y tecnología, que estaba bien invertir, no gastar, invertir en ciencia y tecnología. Y de repente vieron que un montón de chicos que se formaron, que hicieron su doctorado, porque hacer el doctorado implica varias cosas. Hacer el doctorado implica una dedicación enorme al tema, poner en juego toda su capacidad, es decir, en la época que uno está haciendo el doctorado, yo le diría que el doctorado es más importante que cualquier otra cosa con la que la pueda comparar. Se levanta pensando en su tesis, se va a dormir pensando en su tesis y a veces sueña con su tesis, casi siempre. Entonces, todos esos chicos que se prepararon durante años, pudiendo vivir, pero muy modestamente. Es decir, nadie hace un doctorado porque quiere ser rico y famoso. Todos esos chicos de repente encontraron que no tienen lugar a donde ir, que no pueden trabajar. O que se van del país o se dedican a otra cosa que no tiene nada que ver con su doctorado. Porque se les dice, desde el actual MinSIT, que se parece al anterior en la figura del ministro, pero nada más que no es lo mismo. En la foto, digamos. Se les dice que consigan trabajo en empresas privadas. No hay empresas privadas en ciencia y tecnología. Y cuando digo no hay, sí, seguramente hay algún ejemplo puntual de una empresa que emplea 5 doctores. Pero hablemos... Pero al mismo tiempo hay políticas que están haciendo que se vayan erradicando las empresas o desapareciendo. Exacto, las pymes... Ayer leía un informe, el último año cerraron 4.000 pymes. Y el otro tema que se les propone es, sean emprendedores, creen empresas. Ahora, está probado, recontraprobado, que sin la atracción estatal no hay emprendedorismo. Yo, la otra vez estaba en Cambridge, Massachusetts, y si uno va, yo vivía ahí en los 80, el barrio donde yo vivía, que es el barrio que está alrededor de MIT, cambió fundamentalmente. De las viejas fábricas desocupadas y los galpones, pasó a haber edificios lujosísimos de empresas innovadoras biotecnológicas. Ahora, si uno lee sobre el tema, fue el presidente de Estados Unidos, Nixon, el que decidió que el Estado tenía que traccionar de la biotecnología, porque la biotecnología era importante para Estados Unidos. Entonces, todos esos edificios no se deben a que hubo innovadores privados que tuvieron la visión y la pusieron en ejecución. No, se debe a que el Estado traccionó. Y sí, claro, hubo gente muy capaz que tomó esa tracción estatal y se acopló a ella. Pero sin el Estado traccionando, en Estados Unidos no habría ni el polo biotecnológico en Cambridge, ni el Silicon Valley. Es decir, por ejemplo, empresas que hoy son monstruosas como Compaq e Intel, fueron arrastrados por el SBIR, Small Business Innovation Research, que es un ente del Estado americano, fueron arrastrados en su nacimiento por el Estado americano. Es decir, hablar de emprendedorismo cuando el rol del Estado en tecnología está desapareciendo es incoherente. Perfiles en la UNDAB. Eduardo Borkin. Es profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires
ingeniero electromecánico y doctor en ingeniería mecánica. Fue director general del Centro de Investigación Industrial de Tenaris y fue además responsable del Centro de Simulación Computacional para Aplicaciones Tecnológicas. En Perfiles, conversamos con Eduardo Borkin. El término innovación, muy interesante. También hubo un crecimiento en ese sentido en la Argentina mientras se producía la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hay dos formas de definir innovación. Una es la innovación. ¿Qué es innovación? Es hacer algo que es nuevo para el país o para la empresa que lo produce. Y hay dos innovaciones. Una innovación local, es decir, bueno, en la Argentina no se producían satélites de telecomunicaciones. Hacer uno en la Argentina es una innovación. Uh-huh. Y hay una innovación global que sería haber desarrollado un satélite que sea superior a todos los demás satélites que existen en el mundo. Es decir, yo el otro día leía que se decía que ARSAT-1 y ARSAT-2 eran más atrasados que satélites que se construyen, por ejemplo, en Estados Unidos. Uh-huh. Porque tienen combustible químico, el peso de combustible que lleva ARSAT-1 y ARSAT-2 es aproximadamente la mitad de la carga útil. Uh-huh. En cambio, en un satélite de última generación que se maneja con motores eléctricos, que se alimentan con energía solar, bueno, claro, ese peso es mínimo. Una pregunta, le corto acá porque una pregunta es curiosa de mi parte y que a lo mejor no tiene que ver con el relato. Una vez que está en la órbita geoestacionaria, ¿necesita el combustible para acomodarse, para hacer algunas pequeñas correcciones? Ah, correcto, disculpe. Y sobre todo para ir, el gran consumo de combustible es de donde se baja el bondi, que sería el cohete que lo lleva a destino, ajá, hasta que va hasta la órbita, que se acomoda tiene en la que órbita. Usar su propio motor. Ajá. Entonces, y su combustible. Uh-huh. Yo decía, no hay nadie en el mundo, en la historia de la tecnología, que haya pasado a la innovación global sin haber pasado por la innovación local. Es decir, nadie hizo algo que sea furor en el mundo, que sea lo más avanzado que hay en el mundo, si primero no lo hizo en su país, en un mercado protegido. Y así pasó en Estados Unidos, pasó en Alemania, pasa en Japón, en todos los países del mundo. Es decir, es imposible decir tenemos que producir satélites de última generación si nosotros no tenemos un mercado en que le va a pagar ese satélite con el costo del desarrollo. Uh-huh. Porque si yo produzco este vaso, los primeros 100 vasos me van a salir mucho dinero. Uh-huh. Me van a salir mucho dinero porque tengo que pagar el desarrollo, tengo que pagar la ingeniería, tengo que pagar el mercadeo. Los vasos que vengan después del número 1000 me van a salir muy poco. Y si alguien no me compra los 100 primeros vasos, yo no voy a vender los 1000 últimos. Uh-huh. Está muy claro. El fenómeno innovador en ese proceso de exploración que lleva seguramente la innovación es también objeto de crítica en un país como la Argentina. ¿Qué estarán haciendo estos tantos años sin que aparezca nada públicamente? Bueno, yo trabajé mucho en la industria, en R&D industrial, en investigación y desarrollo industrial. Sí, digamos que cuando uno pone en marcha la investigación y desarrollo, yo le voy a comentar algo. Yo dirigí durante muchos años la investigación y desarrollo de una industria siderúrgica. Entonces, en ese momento, los japoneses vendían tubos tubos para petróleo, resistentes a la corrosión sulfídrica, no importa, es un tipo de corrosión que anda por ahí. Ellos lo producían, pero claro, no le decían a todo el mundo, fíjate, así se hacen estos tubos. Ahora, la empresa nacional empieza a desarrollarlos. Empieza a desarrollarlos, lo que es una típica innovación local, porque no es global, porque ya están. Si vos querés hacer algo que no exista en el mundo, no hagas eso, porque ya existe.
Ahora, si querés que una empresa argentina pueda salir al mundo a competir contra los japoneses con ese tipo de tubos, acero. Y ahí se crean un montón de cosas. Sí, hubo que desarrollar un laboratorio, hubo que entender cómo se corroden los tubos, hubo que entender qué función tiene, un término que voy a usar que es muy técnico, como la limpieza del acero o la microestructura del acero. Es decir, hay que empezar a entender qué pasa, y una vez que uno lo entiende hay que empezar a entender cómo se fabrica eso, sin decirle al dueño de la fábrica, mira, lo que tenés que hacer es dinamitar esta fábrica y hacer una nueva. Entonces, todo eso desarrollo tecnológico duró 7, 8 años. Hoy esa empresa es la primera productora en el mundo de tubos resistentes a la corrosión sulfídrica. Es decir, se bancó 8 años de desarrollo. Y hoy es el líder de mercado. Ahora, durante esos 8 años, alguien ingenuo podría haber dicho, estos tipos están hace 8 años y no produjeron ninguna revolución. O hoy mismo alguien podría decir, no, estos tipos ¿qué hicieron? Lo que los japoneses habían hecho antes. Claro, pero los japoneses vendían tubos y la guita iba a Japón. Sí. Esta gente hace tubos y el dinero va a su empresa. Está muy claro. El último tramo de la charla me gustaría dedicarlo a una perspectiva frente a una visión tan negativa de retroceso. ¿Cómo podemos salir adelante en la recuperación de los espacios que la ciencia había ganado en una Argentina casi de pesadilla, abrumadora, ¿no? Mire, yo creo que yo no soy economista, así que no voy a entrar mucho en este tema, pero todos los datos que usted quiera tomar muestran que la Argentina está inmersa en un proceso fuerte de desindustrialización. Es decir, pasan dos cosas, o tres para la desindustrialización. Por un lado tenemos que la caída del poder adquisitivo de la gente, que no es casual, es una política guiada que caiga el poder adquisitivo. Se dijo antes de las elecciones, mucha gente, un 50% de personas no lo quiso escuchar, pero se dijo que hay que bajar el costo argentino, y bajar el costo argentino es bajar los salarios argentinos. Claro. Eso se dijo. Digo, sí, quedó muy claro. El que no lo entendió, bueno, allá él. Eso se dijo. Entonces tenemos baja el poder adquisitivo, apertura de la importación. Yo te invito a comprarse una camisa ahora en cualquier lugar, desde el shopping más lujoso hasta un negocio por donde sea, y esa camisa va a ser importada. La industria textil está recibiendo un castigo fenomenal en Luján, sí. Que van a cerrar una cantidad enorme. En lo que antes había industria textil también en el partido de San Martín, en lo que se llamaba Villa Progreso. Progreso, sí, señor. Hay un artículo de David Cufré en Página 12 hace poco, mostrando una zona industrial, porque cuando cierran las plantas, y yo lo leía el otro día, cierran las plantas y también cierra la parrilla que le vendía comida a la gente que va a la planta. Se apaga el barrio. Cierra el fletero que lleva las cosas que producía la industria. Entonces, un proceso de desindustrialización por baja de poder adquisitivo, por importaciones y por aumento de las tarifas. Es decir, el tipo que las industrias que eran energéticamente dependientes de la electricidad, que consumían fuertemente electricidad, ahora tienen un costo que no se condice con los precios. Pues no sé, fíjese también lo que pasó con las tablets, las notebooks. Sí. Van Gogh, o la empresa que era PC Arts, que hacía Van Gogh y que hacía Asus, cerró. 500, 600 personas en la calle. Y no es que acá fabricábamos PCs, acá ensamblábamos PCs, es decir, gran parte de eso, pero ni siquiera vamos a ensamblarlo. Entonces, falta de poder adquisitivo, tarifas, importación ya lo de las PCs es desatado, arancel cero. Productos primarios, bananas, naranjas. Bananas, naranjas, zanahoria. Es decir, el proceso de desindustrialización de Argentina está clarísimo. Ahora, si usted está achicando la industria nacional, entonces, ¿para qué quiere desarrollar tecnología? ¿Quién desarrolla tecnología en una industria que se achica? Entonces, ¿qué va a pasar con la ciencia? Yo no digo que se va a terminar toda la ciencia, pero va a pasar a ser un bien cultural. Es decir, en lugar de la ciencia va a volver a ser, como en anteriores épocas de la Argentina,
va a volver a ser un bien cultural, como puede ser las artes plásticas, como puede ser la escritura, temas que me parecen fundamentales, digamos, a mí me gusta la música, a mí me gusta ver un cuadro, pero está claro que uno no puede esperar que ningún gobierno invierta en arte lo mismo que invertía en desarrollo de ciencia y tecnología, porque en uno crea trabajo, crea productos, crea, digamos, nivel de vida, y en el otro, bueno, alimenta, si se quiere, el espíritu, alimenta los gustos culturales, pero bueno, hay diferencia. Entonces yo creo que va a volver a ser la ciencia un bien cultural. Y en ese sentido, el CONICET va a ser mucho más chico. Cuando yo volví al país, el CONICET era muy pequeño. Y había un cierto idea de que tenía que ser pequeño. Casi aristocráticamente pequeño. Exactamente. Exactamente. Entonces el CONICET va a volver a ser pequeño. La Comisión de Energía Atómica, cuando yo volví al país, decían que la pirámide etaria de la Comisión de Energía Atómica, más que una pirámide, era un ataúd, es decir, una pirámide invertida. Sí. Estaba llena de gente mayor, a punto de jubilarse, y muy pocos jóvenes. Bueno, todo eso va a ir retrocediendo hacia lo que había en una época y que entendimos que no nos servía. Eduardo, gracias por estar, por lo menos por dar a conocer a través de las radios universitarias este momento de la Argentina, este pensamiento. Le agradezco muchísimo la invitación y la oportunidad de poder discutir todo esto. Gracias. No, gracias a usted. Perfiles en la UNDAB. Eduardo Borkin. Borkin estuvo en la creación de los satélites de telecomunicaciones ARSAT 1 y 2 y de la computadora más potente del país, la Tupac, en el Centro de Simulación Computacional para Aplicaciones Tecnológicas del Polo Científico Tecnológico del Ministerio de Ciencia en Palermo. Se doctoró en Estados Unidos, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. De la mano de grandes expertos, se subió a la ola de la simulación y a su vuelta al país en 1985, integró y dirigió al equipo científico dedicado a mejorar la tecnología de los tubos sin costura de Tenaris Siderca del Grupo Techin. En 2007 creó la empresa Cimitec, que preside. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Recibió varios premios, entre ellos el CONEX Desarrollo Tecnológico 2003 e Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones y Computación 1993. Premio Jusay Trayectoria 2013 en Ingeniería, Arquitectura e Informática. Eduardo Borkin. Perfiles, un programa de la Dirección de Medios de la Universidad Nacional de Avellaneda.